Hablemos claro, Nicolás Lucar. Nosotros tenemos una deuda con Venezuela y los venezolanos, porque cuando nosotros estuvimos agobiados por la crisis económica durante el gobierno de Alan García, por la violencia generada por el terrorismo, Venezuela fue o un refugio o una estación de tránsito para millones de peruanos que se fueron de acá. La sucesión de incidentes de violencia protagonizados por ciudadanos y ciudadanas venezolanos en el Perú ha puesto una vez más sobre el tapete el problema venezolano. Ese problema que nuestros políticos se niegan a ver y siquiera reconocer como existentes. Porque si uno le pregunta a los candidatos cuál es su política frente al tema de los venezolanos, no tienen respuesta. Y la gente que está en el gobierno tampoco, y esto ocurre desde que esta crisis comenzó. Y acá hemos insistido, y yo personalmente lo he hecho, sobre que este tema tiene en realidad dos aspectos sobre los que hay que hablar. El primero de ellos es el origen de esta crisis. La presencia de más de 1 millón de venezolanos, porque ni siquiera sabemos cuántos son, pero en fin, tiene que ver con que en Venezuela hay una crisis humanitaria, hay una crisis económica gravísima de lado, con una tremenda crisis política y un desencuentro entre dos sectores importantes de la sociedad. ¿Y cuál ha sido nuestra política hacia Venezuela? Que caiga Maduro, que se vaya Maduro, es decir, exactamente la misma posición del gobierno norteamericano frente a la crisis de Venezuela, que ha sido un copy-paste, una repetición de lo que durante décadas la diplomacia norteamericana hizo frente a Cuba y cuyos resultados conocemos. Y por eso es importante reiterarlo, porque el señor Donald Trump, en medio de un escándalo, se está yendo el gobierno y el señor Maduro sigue ahí. Se fue él y no se fue Maduro. Fracasó su política. Pero no solamente fracasó, sino que su política no tenía un sentido real de solución a la crisis, porque lo que tiene que haber en Venezuela es un entendimiento, aunque en este momento parezca imposible, entre todos los actores políticos venezolanos para lograr elecciones que sean aceptadas por todos y cuyos resultados sean reconocidos por todos, y que esto tiene que implicar que este proceso electoral tiene que tener la participación efectiva sin restricciones, es decir, no debe haber detenidos por razones políticas y no se debe excluir la posibilidad de participación de nadie. Pero lo más importante, o sea, y por supuesto la intervención de observadores internacionales y el cumplimiento de un mínimo de reglas, ese debería ser nuestro esfuerzo, ayudar a los venezolanos a que encuentren caminos y puntos en común para que resuelvan esta crisis, sobre todo en un contexto de crisis económica, donde las sanciones económicas que el gobierno norteamericano ha aplicado sobre Venezuela, en vez de ayudar a resolver el problema, lo han acelerado y lo han agravado. Es decir, si la situación era simplemente crítica, con las sanciones económicas lo único que han hecho es empeorar esa situación con el equívoco convencimiento de que ajustándolos iban a terminar por caerse. Y lo que ocurrió es que la situación se deterioró tanto y que de la mano con la decepción política, porque fíjense, piensen en esto, eso es exactamente lo que ha ocurrido. Esos jóvenes que estaban en la calle enfrentándose a Maduro, ahora están en las esquinas pidiendo limosna o viendo de qué viven, repartidos por todo Latinoamérica y sobre todo por Colombia, Perú y Argentina, bueno, y Chile también últimamente. Esa es la realidad y eso es un fracaso de la oposición en Venezuela, que ha sido incapaz de formular una alternativa común frente a esa crisis. Pero eso es el origen del problema y tenemos que ser responsables en nuestra política exterior y por lo menos, por Dios, poner esto en discusión. ¿Cuándo hemos discutido cuál es nuestra política exterior hacia Venezuela? Nunca, nunca. Le hemos entregado a la Cancillería que hagan lo que tengan que hacer y hemos desarrollado una política sin ninguna discusión nacional sobre un asunto que nos iba a afectar y nos afectó como nos afectó, porque hay 1 millón de personas o más, no sabemos cuántas hay. Hay 450, o sea, se estableció, ya no pueden entrar más venezolanos que no tengan visa, entonces piden refugio. ¿Saben ustedes cuántas solicitudes de refugio hay? 450.000. Y la condición de refugiado es una condición de protección que supone que no lo pueden votar del Perú. Es decir, estamos en el caso de... Es decir,
estamos en una situación que resulta simplemente exasperante, porque la presencia masiva de venezolanos que ha supuesto el que tenemos personas que requieren vivienda, educación, salud, trabajo, transporte, y que saturan nuestros ya deteriorados y colapsados servicios en todos los terrenos, y que están disputando con nuestros jóvenes los espacios del empleo informal, porque ahora los distribuidores de delivery son venezolanos, hay una buena parte de mototaxistas que son venezolanos, los vendedores informales en las esquinas son venezolanos porque están ocupando espacios, porque no tienen otra cosa de qué vivir, como le ocurre a la juventud peruana de una manera masiva. Y nosotros no tenemos una respuesta, no tenemos una alternativa coherente frente a esta situación. ¿Qué vamos a hacer frente a este problema? Migraciones ha tomado una iniciativa que a mí me parece extraordinaria. Comencemos por saber quiénes son. Hagamos un registro de todos, no solo los venezolanos, lo están haciendo para todos los extranjeros, pero va a ser muy útil, sobre todo en el caso de los venezolanos. Sepamos cuántos son, porque además va a ocurrir algo bien importante. Los que tengan algo que temer no se van a presentar al registro. Y lo que tendría que ocurrir es que todos aquellos que no estén registrados para afuera. Porque si no se registran, insisto, es porque algún temor tienen. Porque en una parte importante, es decir, es significativa, de venezolanos que han venido al Perú, hay delincuentes y delincuentes que son muy violentos, como los del Tren de Aragua. Que no es que por robarte un celular, por cualquier cosa te meten un balazo en la cabeza. Resuelven todos sus conflictos a balazos. Y se han mostrado imágenes en los últimos días donde esta gente ya no solamente tiene pistolas, revólveres, tienen armas largas, tienen fusiles automáticos que habría que ver de dónde diablos los sacaron. Entonces estamos enfrentados a una situación crítica, porque además nos ocurre adicionalmente que la policía descubre a esta gente que está cometiendo delitos, violando reglas de tránsito, trabajando, o sea, conduciendo vehículos de todo tipo sin licencia de conducir, sin lo que nosotros llamamos brevete. Y eso es lo menor, porque tenemos gente de esta que viola la ley y comete delitos graves. Asesinatos, secuestros, asaltos. ¿Y qué cosa se hace? Se les expulsa del país y a la semana están de regreso. ¿Por qué? Porque atraviesan la frontera, que es una coladera. Porque nuestra frontera es una coladera, sobre todo en el norte. Y tenemos que resolver ese problema de una manera seria. Porque hay una cantidad, lo vamos a saber ahora, una cantidad inmensa de venezolanos que no están registrados, que legalmente no están en el Perú. Entonces ya llegó la hora de que nos tomemos en serio este tema. Y yo creo que tiene que ponerse de inmediato en la agenda. Es increíble que no hablemos de este tema, que el presidente dé un discurso a la nación y no hable del millón de nuevos habitantes que tiene el Perú. De que eso no sea un tema cotidiano de debate cuando los ciudadanos lo sufrimos cotidianamente. Y yo quiero acá decir lo que dije desde el comienzo de este tema. Nosotros tenemos una deuda con Venezuela y los venezolanos, porque cuando nosotros estuvimos agobiados por la crisis económica durante el gobierno de Alan García, por la violencia generada por el terrorismo, Venezuela fue o un refugio o una estación de tránsito para millones de peruanos que se fueron de acá. Y cientos de miles de peruanos terminaron viviendo en Venezuela, y gracias a eso pudieron tener una vida decente para sus familias. Y esa es una deuda que tenemos con ellos, porque ellos nos recibieron y nosotros tenemos que retribuir ese gesto. Pero tenemos que hacerlo con orden, tenemos que saber quiénes se van a quedar y quiénes solo están de paso y están esperando volver a su país. Queremos saber qué títulos tienen, qué capacidades tienen, para ver cómo los incorporamos a la vida nacional. Pero queremos también saber quiénes son los que no deberían estar, quiénes son los que no queremos, los que no respetan la ley, los que están formando parte de organizaciones delictivas, porque a eso los tenemos que sacar y los venezolanos de bien nos tienen que ayudar a hacerlo. Pero para eso, una vez más, por enésima vez, presidente Sagasti, señores del Congreso, discutamos el tema de los venezolanos. Pongámoslo en la mesa de una vez por todas y no dejemos que se resuelva solo el problema, porque los problemas, señores, no se resuelven solos. Hablemos claro, Nicolás Lúcar.